Ya chicos, voy a presentar con ustedes me dicen si se ve o no, ¿ya? ¿Logran ver? Sí. Ya, genial. Bueno, como decía, hoy día vamos a hablar sobre la eficiencia relativa, el estimador posee una eficiencia relativa si tiene un error estándar, un menor error estándar, el error cuadrático medio. ¿Escucharon esto en la clase? Sí, ¿Ya lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Les costó algo? igual podríamos repasarlo Ya, para refrescar. ya. Bueno, el error cuadrático medio de un estimador puntual es cuando se saca la esperanza del parámetro menos... Ay, no he activado la cámara. Ahora sí. Tienen que... Y bueno, mejor vamos a ver con un ejemplo, porque explicarlo así con mucha teoría no cuesta un poco, ¿ya? Pero tiene que ver con la esperanza, tal cual como la sacamos cuando estábamos viendo si era insuflado o no. Y también con la esperanza y la varianza, ¿ya? Ya. ¿Quién entiende lo que debemos hacer acá, en el primer ejercicio? Cuando dice calcular el sesgo de T1 y T2. ¿Cómo calculamos el sesgo? Con el parámetro, que en este caso sería mu. Muy bien. Entonces, seguimos. Tenemos que nuestro parámetro, vamos a escribir acá, nuestro parámetro sería mu. ¿Ya? Esa teta que puse acá sería el parámetro, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Se acuerdan? Empecemos con T1. ¿Qué hay que sacar en T1? Para saber si es sesgado o no sesgado y calcular el sesgo. Es como, como empezamos a hacerlo la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué calculábamos? La esperanza La esperanza. ¿La esperanza de qué? de mu. No, No, de x1 y de- x2. muy bien, ya empezamos entonces con T1. Vamos a calcular la esperanza de T1. ¿Se acuerdan acá cómo era? ¿Qué teníamos que hacer? Sacábamos la constante. ¿Cuál sería nuestra constante? Eh, los x. Ya. Entonces sería. Acá como no es nada, nosotros tenemos un 1 imaginario. Ya entonces vamos a colocar 1 partido en 5 o un quinto. Ujú. ah, Un quinto. Y la esperanza de x1 más. ¿Qué tengo que colocar acá? 4/5 de la Ya. esperanza de x2. Ya. ¿Y esto en qué se transformaba? Esa esperanza de x1. ¿Se acuerdan de la propiedad que les enseñé? Que mu es igual a la esperanza de De x sub i. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ya, entonces, ¿en qué se transforma? en mu. Entonces tenemos un mu partido en 5 más 4 mu partido en 5, ¿verdad? Ujú. ¿Está correcto eso? Vamos, seguimos entonces. ¿Y cuánto es un mu más 4 mu? 5 mu. 5 mu. 5 mu dividido en 5. Ya, por propiedad que se hace acá, Se simplifica y queda igual a mu. igual a mu. Entonces, después calculamos el seco. Ya calculamos si es insejado o no.
Pasamos a hacer, ¿qué tenemos que sacar ahora? Mm, Ahora es cuando calculamos el sesgo, ¿no? Bueno, igual es Sí, encejado, sí, es encejado. ¿Por qué? porque el parámetro es igual. Igual, muy bien. Ya, entonces ahora tenemos que pasar al siguiente, que es la esperanza de T2. Y eso es igual a... ¿Ya se acuerdan que teníamos que hacer acá? También teníamos que sacar la esperanza de cada uno. Entonces, se nos hace más fácil. Sacamos el 1/3, ¿ya? Y ya sabemos que todas estas aquí serían la esperanza de X, o sea, X1 más la esperanza de X2 más la esperanza de X3 más la esperanza de X4, ¿correcto? Ujú. Ya, ¿en qué nos queda eso? Nos queda 4 mu tercios. 4 mu tercios, muy bien. Todos entienden por qué nos quedó 4 mu tercios, ¿verdad? ¿Lo entendieron o no? Respóndanme o mándenme un chat. Sí. Sí, ya. Ya, entonces ahora vamos a calcular el sesgo. El sesgo de T1. De T2, ¿no? Ya, pero es que como tenemos que calcular los dos para que quede bien explicado. Sesgo de T1, ¿cuánto sería? Si no hay sesgo, es igual a cero. ¿Ya? Porque hay sin sesgado. Este es el sesgo de T1. ¿Ya? Y el sesgo de T2, ¿cuánto nos da eso? Sería 4 mu tercio menos mu. ¿Y cuánto nos daría eso? Mm, ¿Cuánto nos daría ¿Un eso? tercio? ¿Cómo? ¿Un tercio? Un tercio, ya. ¿Solo un tercio? De mu, Ya, entonces sería un mu tercio. claro. Ya, ¿y eso qué sería? El sesgo. El sesgo. ¿Se entendió? Como lo calculamos, esto es un repaso de la ayudantía anterior. ¿Se entendió? Todos lo entendieron, la idea. Ojalá que sí. Yo sí. Ya, genial. Igual. Ya, alguien no entendió, alguien se lo necesito, porque tienen que tener muy claro esto para poder seguir. No, no duden en decirme, pueden escribirme al chat. Ya, seguimos entonces. Calcular el error cuadrático medio. ¿Cómo se calcula el error cuadrático medio? ¿Alguno sabe cómo se calcula el error cuadrático medio? ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Qué debemos utilizar? Carlos, ¿Sí? ¿puedes devolverte un poquitito? Un ¿Sí? segundo. ¿Sí? Alcanzar para tomar una foto. Porque no puedo Ah, ver. están escribiendo. ¿Ah? ¿Están escribiendo? Ah, Ah, ahí. ya, ahí le tomé. Gracias. Ya. Ah, genial. Seguimos entonces. Ya. ¿Alguien sabe con qué se calcula el error cuadrático medio? ¿Qué utilizamos para calcular el error cuadrático medio? Em, Teníamos que la esperanza del parámetro menos teta elevado a 2. Ya. Yo les voy a simplificar esto para que lo vayan entendiendo. Error cuadrático medio tenemos que sacar la varianza. ¿Ya? ¿La varianza de qué? De De... T1 a T2. Ya.
recordemos, ¿cuál es la varianza que nos da el parámetro? Mm, K mu al cuadrado. Ya, muy bien. Eso tenganlo claro, ¿ya? Ya, entonces tenemos que nuestra varianza que nos da el parámetro es k mu al cuadrado, ¿ya? Lo voy a anotar acá. Vamos a calcular entonces el R cuadrático medio de T1. Entonces tenemos la varianza de T1. Ya, por propiedad de la varianza, nosotros, ¿qué valor? ¿Se acuerdan que nosotros en el ejercicio anterior lo separamos en dos? ¿Se acuerdan de eso o no? Que lo separamos como 1, un quinto por la esperanza de xy, más 4 quintos por la esperanza de x2, ¿así? Para x1 y x2. Y acá se tiene que hacer lo mismo, ¿ya? Con la diferencia está que, como estamos sacando la varianza, por propiedad, esto nos queda elevado a 2, ¿ya? Y calculamos la varianza de xy, o sea, de x1, perdón. Más, lo mismo acá, sacamos el 4 quintos, y este también nos queda elevado a 2. De x2. Ya, ¿se va entendiendo? sí, Ya, se eleva a 2 porque es la propiedad de la varianza, ¿ya? Y porque estamos hablando de cuadrático. Cuadrático, cuadrado, cuando se eleva algo cuadrado es... es la varianza. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuánto es 1 por 1? 1, ¿Y 5 por 5? 25. Muy bien. ¿De qué? ¿Cuánto nos da la varianza? Esto es igual a la varianza de xy. Recuerden eso. Si eso es igual a esto, ¿cuánto nos tiene que dar la varianza? K mu cuadrado. K un cuadrado, muy bien. Carlos, ¿Sí? no entendí lo del un quinto. El un quinto. Ya, el un quinto es de acá arriba. Nosotros tenemos x1 dividido en 5. Nosotros lo que estamos haciendo acá es separarlo. Recuerda que Ah, ya, acá... ¿Entendiste? ya, ya. Sí, sí, sí. Ya, Ya, ya. bacán. Porque se separan en dos y como no tenemos un 1 imaginario. Claro, ya, Claro, bacán. ya. Bien. Ya, todos bien hasta ahí entonces, ¿verdad? Sí, Ya, genial. Ahora, 4 por 4, 16, muy bien. ¿Y 5 por 5? 25. 25. Y eso nos queda en En K mu cuadrado. Camu cuadrado. Ya, entonces tenemos eh, Camu cuadrado partido 25 más 16 Camu cuadrado partido 25. ¿Cuánto nos da eso? Em, Nos da 17 partido en 25 K mu cuadrado. Muy bien. ¿Y qué vendría siendo ese 17 partido 25 Camu cuadrado? Eh, el, el error cuadrático medio ¿De qué? de T1. Muy bien. Ya. Ahora vamos a seguir con el error cuadrático medio de qué? T2. De 2. Esto es igual a la varianza de T2.
¿Qué se hace en este caso? Lo podemos, para que no hagamos esta cosa gigante que hicimos acá, podemos hacerlo, lo vamos a simplificar ya. Vamos a sacar el 1/3. Y recuerden que por propiedades de la varianza esto está elevado a 2. Y esto multiplicado por ¿qué? Por la sumatoria de i igual 1 a 4, que va a 4, Sí. de la varianza de x, y, ¿ya? ¿Se entiende por qué hice eso? Sí. Ya. Eso es lo mismo que escribir 1/3 por la varianza de x1 más 1/3 por la varianza de x2. Así, ¿se entiende? ¿Desde sentido? ¿Por qué preguntáis a Lucas? Ya, ¿se entendió o no se entendió? Ujú. Ya, acá tenemos que agregarle otra cosa más. ¿Qué creen ustedes que debemos agregarle? Mm, ¿Qué es el almuerzo del casino? ¿Qué es el almuerzo del casino? Hay 3 minutos de explicación. Tenía la ensalada, double bite, carbohidratos. ¿Qué creen que tenemos que agregar? Ya, miren. Como el T2 tiene sesgo, nosotros a este correo cuadrático medio tenemos que sumar el sesgo, ¿ya? oh, Entonces nos quedaría la varianza de T2 más ¿qué? más el sesgo. Más el sesgo. Lo voy a colocar así, ¿ya? Ya, obviamente el sesgo de T2, ¿ya? Para que no se Ujú. confunda. Ya, entonces, tenemos esto. Esto es la varianza. Entonces le tenemos que sumar ¿qué cosa? El sesgo. ¿Cuál era el sesgo? 1/3 de mu. 1/3 de mu. Y por propiedades, ¿qué hay que hacer? Em, podemos factorizar, ¿o Por no? propiedades, el 1/3 se eleva al cuadrado. Ah, ok. Acuérdense, cuadrático. Cuadrático, El mu también. el mu también. ¿Ya? Ya teniendo Mm, eso claro, ¿qué nos da? ¿Qué obtenemos? eh, un noveno Ya, por 4k mu cuadrado ya, un noveno por 4k mu cuadrado más mu cuadrado partido 9. más mu cuadrado partido de 9. Muy bien. Ya se van entendiendo, me gusta eso. Ya. ¿Y eso cuánto nos da? Mm, Tenemos, ¿cuánto nos da eso? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Carlos, ¿Sí? ¿Me escuchan? perdí. Ajá. En la última. Sí. Ahí. No caché el 4K mu cuadrado y el mu cuadrado partido 9. Que no cachaste, el es el K, ya. Estamos viendo que la varianza del parámetro vale eso, K mu cuadrado, ¿verdad? El E igual, ya. Y el mu cuadrado partido 9. Ese, ya. Ese fue porque primero elevamos a 2, 1 por 1 es 1 y 1 por 3 es 9, o sea, 3 por 3 es 9. Entonces, 1 por el mu al cuadrado te queda un mu cuadrado partido 9, que es eso. Sí, ya caché. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene otra duda? Yo tengo una pregunta, ¿por qué en el T2
cuando tú sacas la varianza de T2, lo multiplicas con la sumatoria de 4 y en el Ya, T1 no, está... ya. Esto, básicamente por una más simple de escribir, porque esto que está acá, a ver si lo voy a escribir, me alcanza el espacio. Esto, lo voy a tirar hacia acá arriba. Es lo mismo que escribir un tercio de la varianza de x1 más un tercio de la varianza de x2. ¿Se entiende? Y así hasta el x4. ¿Ya? ¿Se entiende? Ah, ya, entonces en el T1 no lo hiciste porque son solo dos, ¿o no? Porque son solo dos. Claro, me ocupaba menos espacio. Ya, ok. Eso, gracias. Ya. Y Carlos al final quedaría 5 novenos, Camu cuartos. Ya. Eso es lo que les voy a explicar ahora. Tenemos ese 1, ¿verdad? Ya. Tenemos ese 1. Entonces nos quedaría... a ver si lo voy a tirar un poquito más arriba. Nos quedaría 4K mu 2 partido en 9, ¿verdad? Más un mu 2 partido en 9. Esto lo podemos simplificar y sacar como ambos están multiplicado el mu 2, que es como lo mismo, lo podemos sacar afuera, como factorizar, ¿ya? Entonces nos quedaría 4K más 1, esto entre paréntesis, por mu 2, y eso dividido en 9. ¿Se entiende? Es lo mismo que poner mu 2 partido en 9 por 4K más 1. A ver, es lo mismo que escribir mu 2 partido en 9 Ajá. ¿Por? por... Ah, sí, es lo mismo. Ah, ok. La cosa es como, bueno, como a ustedes se les haga más fácil interpretarlo ya. Y porque igual se tienen que ser ordenadas y todo eso. Ya, y ese resultado, ¿qué significa? ¿Qué cálculo es? Es el error cuadrático medio de T2. Ya. ¿Y por qué sumamos el sesgo? Porque ese es Por- el error que tienen en la esperanza. ya, porque sí, porque el estimador es el que tenía sesgo, básicamente, ¿ya? Para que no se compliquen la vida. Ya. Pasemos al tercero. ¿Quieren? El tercero igual es largo. No sé qué hora es. Yo creo que igual alcanzamos. O pasamos al siguiente ejercicio y eso lo dejan de tarea. Yo preferiría hacerlo, no sé el Ya. resto. Eso lo vamos a hacer. Dice, ¿para qué valores de K, ¿se acuerdan de K? El plan de la varianza, es el estimador T1 mejor que el T2? Es decir, T1 tiene que ser mayor ¿a cuál? A T2, A T2. Ya, sí, de acuerdo al criterio del error cuadrático medio. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? ¿Qué cosa tiene que ser mayor que la otra? el error cuadrático medio. Ya, entonces tenemos, ¿cuál es el error cuadrático medio de T1? 17 Sí. 17 25, partido en 25, Camu cuadrado. Kmu cuadrado. Muy bien. Esto tiene que ser menor a... A mu cuadrado novenos. ¿Ya? Ah, ya, bueno, lo voy a escribir como lo escribí yo delante, ya. Sí, igual así K, mejor. K más 1 partido 9 por mu cuadrado. Ya. ¿Qué hay que hacer acá?
La desigualdad. La desigualdad. ¿Pero qué tenemos que despejar? K. K. Entonces, ¿cómo despejamos K? ¿Qué empezamos a hacer al principio? Ya, Eh, recuerden que eso está multiplicando. sí. ¿Podríamos pasar los factores a un lado? Ya. Mira, primero vamos a hacer esto. Tenemos 17 partido 25 y tenemos K. Y el mu que está multiplicando lo vamos a pasar Dividiendo. dividiendo. Más 1 por K son 9. Y esto dividido en mu 2. Ya, acá el mu está multiplicando y acá está dividiendo. ¿Qué se puede hacer? Simplificar. Simplificar, entonces se borra, se borra. Nos quedarían entonces 17K, o sea, 1725K. ¿De qué? De 4K más 1, no menos. ¿Ya? Mm. Entonces, ahora, ¿qué pasamos para el otro lado? La multiplicación cruzada, como dijo un compañero en el chat. Ya, sí, muy bien. La multiplicación cruzada, ¿de qué? 9 por 17K Ya, y 25 por 4K más 1. entonces nos quedaría así. 9 por 17K y 4K más 1 por 25. Muy bien, seguimos entonces. Ya, recuerden que esto es, nos queda el K menor a eso. ¿Ya? Entonces tenemos K menor a ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da lo que está entre paréntesis? 25 por 4, 100 100K. Ya, muy bien. Más 1, o sea, más ¿cuánto? 25 por más 1, 25 25. ¿Y esto dividido en qué? en 153. 153. Olvídense, pero esa K está de más. Porque la K no la pasamos al otro lado, la dejamos ahí. Ya. ¿Se va entendiendo lo que hicimos? Ya. Sí. Y acá para poder seguir simplificando, tenemos que separar. ¿Separar qué? 100K partido en 153 más 25 partido en 153. Ahora, yo quiero despejar el K. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este K tirarlo hacia el lado de acá. ¿Cómo lo hago? Acá no hay suma, o sea, acá no hay ni multiplicación ni división. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si esto está sumando, Hay que pasarlo restando. ya, muy bien. Entonces tenemos K menos 100K partido en 153 menos o menor a 25 153. Ay, ya. Vamos a seguir acá arriba. Y ¿Cuánto nos da eso? 53 partido en 153K. Al revés, pero O sea, sí. el 53. multiplicado por K, Sí. sí. El 53K partido en Y 153.
ahí como los dos lados de la desigualdad están divididos en 53, podríamos multiplicarlo por 153 y eliminar la división. Claro, a eso vamos. Siempre. Ahí. A veces presiono mucho el lápiz y me borra todo lo que estaba escribiendo. Ya, a ver, ahí. Ya, como tú decías, como vamos a pasar este que está dividiendo, multiplicando, se borra el 153 y nos quedaría ¿cuánto? K menor a 25,53 avos. Perdón, yo me salté un paso. Sí, te adelantaste, pero está bien. Ya, eliminamos acá el 53 y ahora dejamos el K menor a 25,53 avos. Muy bien. Hace mucho que no escuchaba ese término, el avos. Ya, muy bien. Entonces ese sería el resultado final. Ahora, ¿alguien me Disculpa, explica? no caché por qué K menos 100K es 53K. Ah, ya, porque ya vamos acá, vamos a hacer el paso que nos saltamos más arriba. Ah, ok. Ya, acá tenemos por mínimo común múltiplo 153 y como esto era una resta quedaría 153K menos 100K. Eso menor a 25,153. O sea, partido en 153. ¿Se entiende ahora por qué nos quedó el 53? Matías, Eh, porque 153 menos 100 nos da 53. Y como estamos sí. con K, conservamos el K. Y eso nos Ya, ¿y queda. por qué? ¿Y de dónde sale ese 153 arriba? No, cacho. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, Ya, ese. porque sacar el mínimo común múltiplo. Ah, ya, súper. ¿Ya? Bacán. Se Bueno, sí. multiplica arriba y se multiplica abajo. Sí, sí. Bueno, gracias. No sé cómo hice para colocar ese tic, pero. Ahí, sobre, ya. Había sido yo, perdón. Ah, ya. Yo no sé Lo voy a cómo. borrar, así que. Sí, sí, perdón. Ya, ya. Ya. ¿Se entendió? Ya, entonces, ¿quién me interpreta la respuesta? Para que los valores de K en el estimador de T1 sean mejor que los de T2, de Ujú. acuerdo con el criterio de Error. error cuadrático medio, estos debiesen ser eh, mayores a 25,53 avos. No sé, no mayores, menores. K menor a Sí, 25. sí, sí, Ya. perdón, perdón. Ya, pero muy bien, esa es la respuesta. Menores a 25,53 avos. Ya, seguimos entonces. Aquí dice calcular el error cuadrático medio. Bueno, ya tenemos el parámetro mu y el parámetro de la varianza que es el sigma al cuadrado. Ya. Y el error estándar de los siguientes estimadores de parámetro mu. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer al principio? Hay que calcular el error cuadrático medio, entonces primero hay que ver si hay sesgo o no. Ya, muy bien. Entonces empezamos con el T1. Y para saber si es insegado o tiene sesgo hay que sacar ¿qué cosa? La esperanza. Vamos con la esperanza entonces. Esperanza de T1. Eso quiere decir la esperanza de X1. Ya se sabe la propiedad, entonces ¿cuánto vale eso? Mu. Mu.
Entonces quiere decir, por lo tanto, el sesgo es de... 0. Muy bien. Ya, como debemos calcular el error cuadrático medio, también necesitamos calcular otra cosa. ¿Qué cosa? La varianza. La varianza, muy bien. ¿De qué? De T1. Vamos. La varianza de T1 sería la varianza de X1. ¿Se suma o no se suma el sesgo? No se suma. Ah, no, perdón, eso ya era para el error cuadrático medio más adelante. Ya, pero saquemos la varianza. ¿Cuánto es la varianza? Si sabemos que la varianza de X es sigma al cuadrado. Es mu al cuadrado. No, sigma al cuadrado. Ah. Ese se llama sigma. Ese mu y ese se llama sigma. Ujú. Ya. Ahora sí vamos a calcular el error cuadrático medio. ¿Cuál sería el error cuadrático medio? Ya le di la pista, así que... Sí. Sería la varianza que es igual a eso cuadrado. La varianza de ¿Mu T1, más sigma? ¿Más sigma o no? ¿sí? Sería la varianza de T1 más nada, porque el seco es 0. Ay, acá le puse teta. El sigma, o sea, perdón, el seco es 0, y al ser 0 significa que solamente nos quedamos con la varianza de T1. ¿Cuál es la varianza de T1? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Entonces el error cuadrático medio es de T1 es sigma al cuadrado. Ya, vamos bien. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya. Ahora pasamos a el siguiente, T2. T2. ¿Qué hay que hacer entonces acá? ¿Se acuerdan? Sí, primero separar el factor. Ya. Vamos a sacar la Que esperanza de T2 y vamos a separar el factor. sería 3/6 de la esperanza de x1 menos 2/6 de la esperanza de x2 más 1/6 de la esperanza de x3. Ya. ¿Y eso se transforma en qué al final? En mu, ¿ya? Sí. Entonces tenemos 3 mu menos 2 mu más 1 mu. ¿Cuánto nos da? 2 mu. 2 mu. 2 mu sexto, ¿verdad? Ujú. Que Ya. es igual a 1/3 de mu. Eso era lo que quería llegar. Recuerden siempre simplificar. Ya, entonces esa sería la esperanza de el error. Ya, acá, ¿qué quiere decir entonces? Que hay sesgo y hay que sacarlo. Ya, entonces vamos a calcular el sesgo. Sería 1 mu tercios menos mu. ¿Cuánto nos daría eso entonces? ¿Cuál sería el sesgo? ¿Alguien? 2/3 de mu. Ya, 2 tercios de mu. ¿Todos están de acuerdo con Paola que es que es 2 tercios de mu? ¿O alguien cree que es algo distinto? No debería ser negativo. Eso sí, menos 2/3. ¿Pero puede ser negativo el sesgo? Sí. Ah, ya. Por eso pregunté, ¿están todos de acuerdo? Ujú. ¿Por qué está restando mu ahí? No. Acá, mira. ¿Entiendes Ahí es. eso? Ya. Porque así, esa es la fórmula del cálculo del sesgo. Ah, ya.
Es el parámetro, o sea, lo que nos dio, menos el ¿Ya? parámetro. Bueno, El parámetro es mu. Y a ahí nosotros, está el sí, parámetro. claro. Ya. Entonces, sesgo sería, o sea, y lo que nos dio la esperanza es un tercio de mu. O sea, un mu tercio. Entonces, un mu tercio menos mu nos da 2 mu tercios. Ya, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Thank you. Entonces, ¿qué tenemos que seguir calculando? El error cuadrático, no, ahora la varianza, La perdón. varianza, muy bien. Tenemos que tengan en claro esto, para calcular el error cuadrático medio, siempre tenemos que sacar la esperanza y la varianza. ¿Por qué la esperanza? Para saber si el estimador tiene un sesgo. Porque si el estimador tiene sesgo, eso hay que incluirlo en el error cuadrático medio. Y la varianza siempre va a ser parte del error cuadrático medio. ¿Se entiende? Ujú. Anótenlos. Sí, se lo digo más lento para que lo anoten, porque es un tip súper importante. ¿Ya? Anoten eso. Gracias. Anoten eso. Sigamos. Entonces, sacar la varianza de qué? Mm, de 3 sextos de x1. Ujú. Y hay que copiar eso básicamente. Sería Sí. 3x1 menos 2x2 más x3. Y esto para tirar 6. Ya. Yo le enseñé algo. ¿Qué pasa con las propiedades de la varianza? Está todo al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? 3 por 3, 9. 9. 6 por 6, 18. 6 por No, 6 por 6, 36. 36. Ya. De eso es de la varianza de x1. Ya, eso más que. Voy a traer el cargador de mi computador que se está apagando. Díganme por mientras lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ahí no se pondría un menos. Sí, perdón. Un menos, no un más. Mm. Menos 436 Ya. x2 bar x2 Ujú. Menos 436 más un 36 bar x3. más un 36. Ya. Entonces, seguimos. Ya sabemos cuánto vale la varianza, ¿verdad? ¿Cuánto es? Sigma al cuadrado. ¿Verdad? Entonces tenemos. Ya, acá se puede simplificar. Sí, ¿Por cuánto? por 3. ¿Solo por 3? Ya, para hacerlo más directo, acá se puede simplificar por 9. El 9 en el 9, 1. El 9 en el 36, 4. ¿Ya? Un cuarto sigma cuadrado. Esa es la simplificación máxima, ¿ya? Pero Ah, no era K mu cuadrado, la varianza de x1, o sea, de xy. Ah, es por el no, enunciado, perdón, perdón, sigma, perdón. sigma cuadrado, ya. Acá, la simplificación de esto. Se puede simplificar. Eh, por 4. Hay un noveno, ¿no? Ah, nada que ver. Sí, muy bien. Sí, Un un noveno. noveno ¿Un noveno de qué? Sigma al de sigma cuadrado. cuadrado. Muy bien. ¿Y el que sigue? ¿Se puede Sí, simplificar? da igual. Queda No, igual. Ya, entonces esto nos queda sigma al cuadrado. Acá tenemos que resolver
la... ¿Cómo se llama? La sustracción y adición de fracciones y que se utiliza en eso el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Ya sabemos lo que teníamos. Al final tenemos que sumar 9 sigma. ¿Todo nos queda así? No, todo nos quedaría 36, porque todo esto se puede multiplicar por 36. Por Da un sexto de sigma cuadrado. el resultado final, dices tú. Sí. Ya, vamos a ver. Ya nos queda 9. 9 menos 4 más, eso se mantiene. ¿Ya? Queda 6/36. 6/36. 6 solito. Partido en 36. Ya, Ah, sería sigma cuadrado, claro. sí. Ya. ¿Qué falta acá entonces? Ahí se simplifica por 6, que quedaría un sexto. Ya, muy bien. ¿Y ahora qué debemos calcular? Se procede a calcular el error cuadrático medio. Sí. ¿De qué? De T2. Ya tenemos entonces la varianza. Ya creo que ustedes mismos se dan cuenta. ¿Qué más tenemos que hacer? Restarle 2/3 de mu. En este caso, sí sería restarle, porque nos dio negativo. Pero la fórmula general es suma, ¿ya? Ujú. Así que lo vamos a escribir con suma y entre paréntesis la resta, ¿ya? Entre paréntesis, menos 2/3 de mu. Ya. Este es el sesgo por si acaso, para el que no entendió. Ya, seguimos entonces. ¿Cuál es la varianza? Un sexto sigma cuadrado. Un sexto sigma cuadrado. Ya, y acá se acuerdan por qué teníamos que ¿Teníamos qué, disculpa? elevarlo a 2. Ah, por la varianza. Ya. No, porque era el error cuadrático. Ah, Cuadrático. ok. Ya. Claro, cuadrático 2. Claro. Entonces igual queda positivo. Claro, por eso daba lo mismo si acá da negativo o positivo, porque en este caso igual siempre va a ser positivo, ¿ya? 2 por 2, 4, 4. 3 por 3, 9. y ese queda elevado a 2 también. ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Se puede sumar? ¿Se puede restar? Como son variables distintas, no se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué sería eso? El error cuadrático medio de T2. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Yo entendí todo. Ya, muy bien. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió algo? Disculpa, ¿por qué al cuadrado? ¿O Estamos esa es con como la fórmula? la fórmula, ahí, por propiedades. Por ejemplo, nosotros le vamos Ah, al cuadrado acá por la varianza, ¿ya? ya, Y acá porque la propiedad del error cuadrático medio. Y el sesgo al cuadrado. ¿Y súper. por qué no se eleva al cuadrado la varianza también? Porque esa ya la calculamos elevada al cuadrado. Ah, ok. ¿Ya? Entonces igual uno podría trabajar con la esperanza elevado al cuadrado más el sesgo al cuadrado. Ujú, sí. Ah, perfecto.
A ver, pero repíteme, a ver, ¿cuál sería tu idea? A ver si... En vez de, cuando estamos en el error cuadrático medio, Ujú. en vez de calcularlo con la varianza de T1, T2, sea con ¿La la esperanza? esperanza elevado al cuadrado. ¿Eso se puede hacer? No, porque la esperanza no es lo mismo que la varianza. Ah, ok. Ya. Sí, no, no es lo mismo, no, no, es como pera y manzana, literal. Ah, ya, 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 sorry. mira, la esperanza se lo voy a decir así. Esto se define con muchos nombres, pero el promedio es igual a la media y la media es igual a la esperanza. Al final, las tres cosas son lo mismo. Entonces nosotros al calcular la esperanza, lo que estamos calculando acá es la media. La media de la muestra aleatoria simple. ¿Se entendió? Ujú. Y la media es una medida de tendencia central, mientras que la varianza es una medida de dispersión. Ah, ok, son totalmente Claro, distintas. Siempre pensé que la esperanza era igual, o sea, la varianza era igual a la esperanza al cuadrado. no, son cosas distintas. ¿Se entendió el por qué? Ese es un A mí dato me freak. quedó claro. Ya, un dato freak para que lo tengan claro. Sí, es importante. Ya, ya, y acá. Una población de media U de la que se extraen. Ah, acá me faltó cambiarlo. Eso no era. Ah, sí. Una población de media U y una desviación estándar de sigma considere los siguientes estimadores de la media. Hay que estudiar las consistencias de los estimadores. Disculpa, ¿esa sería una desviación estándar normal? Sí, sí, porque la desviación estándar es la varianza, es la raíz de la varianza. Y como ya calculamos la raíz de la varianza, se queda el sigma solito. Mm, Por eso se pone. Este es el signo de. Cuando ustedes vean esto, ustedes dicen, ah, desviación estándar. Cuando ustedes vean este signo con un 2 acá arriba elevado a 2, es la varianza. perfecto. Ya. ¿Y aquí hay que hacer al principio? ¿Alguien le da un... ¿Qué hay que hacer? Mm, Primero habría que ver si hay sesgo, Mm, porque habla de la consistencia, entonces para ver ya, si son verídicos o no los datos. ya. Primero para poder... lo importante acá es calcular la varianza, más que la cadente y las cosas, porque el cero no, no, no es parte de la fórmula. Pero sí nos podríamos calcular el encejadez para ver qué tal están. ¿Ya? Vamos a hacer el primero porque no sé si nos alcanza el tiempo para el segundo. Ya el segundo se quedaría como tarea para la casa, ¿ya? Ya se acuerdan de esto, ¿verdad? Es que la verdad esto ya lo hicimos. No, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, Esto son los mismos ejercicios de la clase anterior. ¿Se acuerdan? Entonces ya teníamos calculada la esperanza. Por eso no la quería calcular de nuevo. ujú. Ya, pero si alguien la tiene anotada por ahí, porque no quiero abrir el archivo y hacer eso, ¿me puede dar la esperanza de este? Sí, un segundo. Ya, Aquí, la esperanza es es mu. ¿Y mu cuánto valía? el promedio. Es mu. Ya, entonces vamos a seguir. Calculemos la varianza. La varianza de ¿verdad? Entonces sería la varianza de la media. Entonces sería la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la media? Bueno, la varianza de... ¿Te acuerdas cuál es la fórmula de la media? 1 partido en n por la sumatoria de i igual 1 a acá, o a n, o a lo que sea. Vamos a colocar la n, para que no se confunda. De x, y.
¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Van acordándose de... Por eso es importante que estudien las ayudantías anteriores porque igual a veces podemos ir mezclando cosas, ¿ya? ¿Qué se sigue? ¿Qué podríamos seguir haciendo? Se podría sacar el factor común de 1 partido en n afuera, ¿no? Sí, muy bien. Y por propiedades de la varianza, ¿se acuerdan qué hay que hacer? Mm, se puede sacar la sumatoria también. Ya, ya, muy bien. Ya, esto acuérdense que por propiedad de varianza, esto queda elevado a 2, ¿ya? Eso era lo que estaba pidiendo que me dijeran. Ya, entonces se saca por la sumatoria de igual 1 a n, no conocemos el n, Ujú. Y ahora sí vendría la varianza de x1. de x1. Ya. ¿Y esto cómo nos quedaría? 1 por 1, 1, n al cuadrado nos queda como n al cuadrado. La sumatoria. ¿Se acuerdan cómo qué pasaba cuando teníamos una sumatoria a un n que no conocíamos? Mm, ¿A n Queda solo? como n por k, que este caso sería n por xy. N por x, sí. Ujú. Ya, ya, muy bien con eso que te queda el n. Muy bien, te queda el n ahí. Eso se transforma en n. Pero lo del x y no va. Ah, ya. Estamos con la varianza. Sigma cuadrado. Sigma cuadrado. Muy bien. ¿Por qué sigma cuadrado? Porque la varianza de xy o sea, sí, es igual Ya, a la sí. varianza de x, que es igual a sigma Así, muy cuadrado. bien. Muy bien, está muy bien. Porque la varianza de es sigma al cuadrado. Ya. ¿Qué más? Entonces ahora simplificamos las n y quedaría sigma cuadrado partido en n. Ya. Eso debería quedar, ¿no es cierto? Sí, Ya, muy bien. Eso es. Ah, Sí, dígame. ¿y de dónde sale esa N? Esa n, ya. La suma de la que está. Esta n, ¿no es cierto? A muchos les causa cuidado. Esta n sale de la sumatoria. Porque no tenemos una sumatoria, no tenemos una n, no nos dan una n constante, no nos dicen cuál es la n. Entonces, como no nos dicen, queda como una n solita, como un número que nos da esa operación que no sabemos. ¿Se entiende? Como una constante. Porque tú no sabes si el n es grande o es pequeño. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Ahora, para medir la consistencia, acá ustedes tienen que como interpretar algo, ¿ya? Si nosotros vamos a calcular la esperanza del parámetro de la media, ¿cuál sería nuestro resultado? mm, el parámetro de la media es mu. Ujú. Es mu. Por lo tanto, es que, a ver, esta cosa, el Álvaro me dijo que se lo explicara así, pero realmente se hace con límites. No sé si ustedes recuerdan los límites. No mucho. Ya. Esto, en la esperanza, cuando el límite tiende al infinito, tiene que dar igual al parámetro.
Y cuando n tiende al infinito, la varianza tiene que dar 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué pasaría acá? Como tiende a 1 es igual al parámetro. Ajá. Ya, entonces, si tengo la esperanza de xy, la esperanza del promedio. Si nosotros, Eso, si nosotros, por más que aumentemos el n o disminuyamos el n, un n que no conocemos, ¿nos sigue dando mu o no? sí, Ya. Muy bien, cumple con el primero. Nos sigue dando el parámetro. Si nosotros aumentamos el n o no aumentamos el n, o sea, si aumenta o disminuye el n, nos sigue dando mu. Entonces, muy bien. Cumple el primer requisito para ser consistente. Ahora, si nosotros vamos elevando el n, vamos agrandando el n al sigma, a esto, a la varianza, eso, la dispersión de los datos disminuye o aumenta. disminuye Disminuye. Y nos puede dar hasta, hasta 0. muy bien. Entonces, si tenemos que sigma cuadrado de n, cuando n tiende a infinito, eso nos puede dar 0. Cuando eso va a infinito, y cuando eso tiende a infinito, ¿ya? Nos da 0. Entonces, como nos da 0, eso quiere decir que esto es, el estimador es Consistente. consistente. No le digan al Álvaro que yo se lo enseñé como con límites, porque se supone que no debería. Pero igual es importante que lo sepan. Ya. ¿Se entendió? Y el que no haya entendido, que me diga. Para que así ustedes puedan hacer el 2 solitos. En el primer límite, Ujú. que si tiende al infinito, ¿no debería ser 0? No, ¿por qué? A ver. Como te dije anteriormente, la esperanza, la media y mu es lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser el promedio, la media. ¿Ya? Y nosotros tenemos una n cantidad de números. N más n más n más n. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4. Eso nos va a dar un promedio. Un promedio igual mu. ¿Ya? Ahora, si ese mu va de 1 a 1000, nos va a seguir dando un promedio. ¿Verdad? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Ya. Entonces, al dar el promedio, ¿qué quiere decir? Aunque el n aumente o disminuya, eso nos afecta porque siempre nos va a dar un promedio. Entonces, siempre vamos a conservar el parámetro mu. ¿cómo? Aunque el n aumente o disminuya, siempre nos va a dar el mismo parámetro. Ya, En perfecto. este caso, porque no tenemos un parámetro fijo. En ningún momento nos dan un parámetro fijo. Si nos hubiesen dado un valor de n, por ejemplo, n igual 100, ahí ya tendríamos problemas. Porque no nos va a dar algo constante, no nos va a dar algo que siga como una secuencia, por decirlo de algún modo, que no cumpla el parámetro. No sé si se entiende. Sí, y pregunta, ¿vas a subir esta ¿Sí? PPT? Sí, voy a subir el PPT. ¿Tienen el PPT anterior? Subí el PPT y el video. Súper. Ya. De la clase de la ayudantía número 2. Y ahora voy a subir este PPT de la ayudantía número 3. Ya. Y eso sería, pues chicos, ojalá hayan entendido. Si no entendieron, recuerden, pueden hablarme, preguntarme por el grupo, puse de WhatsApp o de manera privada. Recuerden que no el fin de semana, en la semana. Pero eso. Y espero que hayan entendido esto, la verdad, de la consistencia. No creo que lo vean en la... Voy a dejar de grabar. No creo que lo vean en la prueba como tal.